Ok, seguimos entonces en el programa Más Capaz, aquí en Melipilla. Estamos transmitiendo directamente en vivo, en directo aquí en la sala de clases. Eh, bueno, continuando con el ejercicio en Excel, ya este es nuestro noveno video, el video número 9. El anterior es obviamente el video 8. Y estamos ya armando todo lo que tiene que ver con nuestra planilla de listado de clientes. En el video anterior eh, dimos ya algunas modificaciones del proceso en la planilla de listado de clientes, donde modificamos nuestro título, los encabezados de las bases de datos, y particularmente ahora vamos a realizar algunos cálculos. Por ejemplo, en la fila 21, el cual yo creé allí, vamos a hacer en este lado, fila 21, y en la columna M vamos a escribir total, por ejemplo, total, promedio, máximo, mínimo, mínimo, suma, o sí, suma, ok. Esos serían las 4 o 5 operaciones que vamos a realizar. Entonces, vamos a calcular en términos matemáticos, ¿no es cierto? El monto de venta o de compra anual que ha realizado cada uno de nuestros clientes durante este año 2015. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a la opción total que está allí, y en esta celda, justamente la que está tachada en este minuto acá, le voy a cambiar un color. Va a ser color clarito, ese color, el promedio de otro color. Si usted quiere, le cambia el color que usted desee. El máximo es verde, el mínimo va a ser un naranjo, y la suma va a ser un color medio plomo. Ok, entonces voy a explicar en términos prácticos qué es lo que necesitamos calcular y cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos un listado de todos los clientes que tuvimos durante el 2015 y las compras o el monto total, ¿no es cierto? Este es un monto total del año que realizó cada cliente a nuestra empresa. Recuerda que nuestra empresa, la que estamos proyectando acá en el curso o en el proyecto, es la empresa Dimmer, ¿no es cierto?, que se encuentra acá, donde esta empresa es la que ofrece obviamente artículos de oficina, papelería, computación, aseo y otros más. Y nosotros en este minuto somos de alguna manera la empresa Dimmer, que estamos ofreciendo este tipo de artículos o productos a estos clientes que tenemos en este base de datos o listado de clientes. Entonces vamos a la opción total. Vamos a ocupar este icono que se llama autosuma. Aparece en la barra de inicio, modificar, o también vamos a buscar fórmulas, la viñeta fórmulas, y aquí aparece igualmente la opción suma o autosuma, donde aparecen el listado varias funciones o cálculos que yo quiero realizar en esta planilla. Ahora, si yo me detengo a hablar un poco más de esto, aquí aparecen varias disciplinas, por decirlo así. Por ejemplo, una de ellas es lógica. Entonces, esta zona acá, que es para insertar una función o realizar un cálculo matemático, me permite Excel automatizar los cálculos. Por ejemplo, si yo quiero hacer en este caso un total, quiero sacar la sumatoria completa, ¿no es cierto? Sumatoria completa de todos estos valores. Excel me da una herramienta de forma automática en el cual yo puedo generar ese tipo de cálculo. Ahora, nosotros vamos a ver simplemente 4 tipos de cálculos y algunas operaciones matemáticas básicas, que son porcentaje, calcular el IVA, precio neto, precio con IVA, multiplicaciones, eh, restas y sumas. Probablemente vamos a hacer algunas operaciones aritméticamente o matemáticamente básicas en esta operación.
Excelente, entonces vamos vamos a ir a autosuma y usted va a ocupar allí la primera opción que se llama suma. Automáticamente cuando yo hago clic en suma, me aparece una sección segmentada. Probablemente a usted no le aparezca tal cual como a mí este resultado, sino probablemente tome estos datos o tome otros datos, ¿ok? El sistema automáticamente en, eh, selecciona datos conforme la estructura de su listado de datos. Ahora, yo puedo modificar esto. Cuando yo automáticamente me puse en la celda y le dije autosuma y apreté suma, abrió una función de Excel. Ok, entonces la función de Excel es sumar. O sea, yo tomo todos esos valores como si lo hiciera con la calculadora y sumar a 30 millones más 20 más 30 millones más 15 millones. Hice una sumatoria manual con una calculadora y llegaría a un monto enorme, ¿no es cierto? Que podrían ser 500 millones de pesos, 1000 millones de pesos, depende obviamente los montos que tenemos. Entonces, automáticamente Excel lo que hace en este caso es realizar un cálculo matemático automático y hacer una suma desde el primer valor hasta el último valor, o sea, del valor número 1 que está acá al valor número 20 que está acá. Perfecto, entonces voy acá, voy a seleccionar esos valores en esta casilla, ¿no es cierto? En este rectángulo que yo lo tengo que hasta el tope del primer valor hasta el último valor. ¿Cómo hago esto? Simplemente esto es una ventana, yo la puedo desplazar, ¿no es cierto? Puedo tomarla del borde y poder desplazarla hasta la ubicación de los cálculos o de los valores que necesito calcular. Voy a desplazarlo de esta forma, allí, con el botón izquierdo, desplazo un borde, con el botón izquierdo también desplazo el otro borde. Así me voy ajustando, tanto hacia arriba o hacia el lado. Me ajusto entonces del primero hasta el 20 datos. Perfecto, entonces aquí la lectura me dice que la suma va a ser de la celda L3 a la celda L22. ¿Cómo yo sé entonces que esta es la celda 3 y es la celda L22? Estoy en la columna L y estoy en la fila 3, por ende es la L3. Y estoy en la misma columna L y el último dato está en la fila 22, no 20, 22. Entonces L sería L22. Recuerde que las celdas tienen orientación según los números que están acá y las columnas que están acá arriba. No tiene relación entre comillas con lo que yo estoy agregando acá. Yo agregué números aleatorios solamente para saber cuántos datos tengo. Y en este caso tengo 20 datos, 20 clientes que me están hoy día comprando anualmente. Cuando está la opción ordené los datos, cuando ordené los datos, automáticamente coloca el valor o el símbolo igual. El valor o símbolo igual, cuando yo aprieto Shift y el símbolo igual, automáticamente en Excel le permite crear una función. Sin el símbolo igual o el signo más, que lo vamos a ver en la continuación, yo puedo crear una función de Excel. Voy a hacer ahí Enter para explicar de alguna manera el contexto ya más práctico de una función de Excel. Cuando yo hago Enter, automáticamente me dice que en todos estos valores hay un monto total de 285 millones de pesos en ventas o en compras de mis clientes. Perfecto, entonces vamos a detenernos un poco en el mundo de las funciones, entrando en esa pequeña introducción. Y yo dije que cada vez que yo con Shift y con el signo igual estoy llamando una función de Excel. Ahora, la función de Excel, nosotros vamos solamente a conocer 4 funciones de Excel, nada más que eso. Y lo demás van a ser operaciones matemáticas, aritmética básica de matemática, o sea, cómo sacar un porcentaje, cómo restar, cómo sumar de forma sencilla. Eh, pero cuando yo llamo una función, ¿no es cierto? Una función es la utilización de una fórmula que está parametrizada, que yo le agrego valores a esa función. Por ejemplo, igual, suma,
es una función, y automáticamente cuando yo sé una función o solamente coloco S o C o E o I, automáticamente Excel me arroja las funciones que tienen relación con esa I. Yo voy a hacer con S y voy a buscar la función suma. Y aquí aparece, justamente en el listado, y puedo encontrar bastantes otras funciones que me pueden ayudar. Nosotros simplemente vamos a hacer la función suma. Función suma, doble clic y automáticamente el sistema me dice que yo necesito, ¿qué cosa? Datos poder eh, eh, para poder sumar. Me pide números porque una parte es la función y otra parte son los datos o los números que yo necesito para realizar eh, particularmente la operación matemática. Esto es una operación matemática de suma, como si yo sumara uno a uno. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, voy a volver atrás y voy a sumar el valor 1000 más 2000 y voy a ir a ocupar la función suma con shift y el símbolo suma, o perdón, el símbolo igual, y coloco S, voy a elegir la opción suma y me dice en la opción suma el primer número que yo quiero sumar. Yo le voy a decir que es ese, pero también le voy a decir con punto y coma. Cuando yo hago punto y coma estoy diciendo que voy a agregar un nuevo valor, un nuevo dato. Le digo ese valor. Perfecto. Yo ya terminé la función, quiero sumar. Yo a simple vista sé que son 3000 pesos lo que yo estoy sumando, o 3000 unidades, o 3000 productos, ¿no es cierto? Yo a ciencia cierta sé que son esos valores, pero estoy explicando la función, cómo opera. Yo simplemente agrego un valor, que es el I33, estoy en la columna I, y en la fila 33, ahí estoy, ese es el valor. Y además estoy el otro valor que yo agregué está en la columna J y en la fila 33, por eso dice J33. Cuando tengo listo eso terminado, esa estructura, yo simplemente le doy Enter y automáticamente la función tuvo la capacidad de sumarme esos dos valores y darme el valor, obviamente, de 3000 pesos. Esto es una sumatoria sencilla, obviamente. Ahora, si nosotros vamos al otro proceso, pues, bueno, antes de pasarnos allá, también voy a explicar que también yo puedo con el signo más llamar una función de Excel, ¿ok? Y también puedo hacer lo mismo, suma, selecciono el primer valor, punto y coma para separar un valor de otro y selecciono el siguiente valor. Me dice, se da cuenta en mi primer valor, segundo valor. No tengo más valores, Enter. Y arrojó el mismo resultado que el que estaba en la celda de abajo. Excelente, ese es el concepto general de funciones. Y así también, por ejemplo, el promedio. Entonces yo voy a ahora calcular, voy a ponerle acá suma. Ahora voy a calcular el promedio. Ahora voy a calcular el valor máximo entre los dos valores. Máximo, mínimo. Y el valor mínimo entre estos dos valores, entre 1000 y 2000. Ahora, yo entiendo fácilmente que el valor máximo entre estos dos valores es 2000 y el valor mínimo es 1000. Pero la función me permite, y tenemos que ponernos en esa idea, que yo cuando tengo una gran masa de datos, yo probablemente es mucho más complejo a primera vista ver cuál es el valor máximo o mínimo, o cuál es el promedio. Eh, por ejemplo, en el caso de acá, que yo tengo varios datos, y yo, claro, son 20 datos, pero si yo tuviera 1000 datos, 500, 300, 400, sería muy complejo definir cuál es el promedio, cuál es la suma, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. Entonces tengo el dato 1, tengo el dato 2. Dato 2. Voy a hacer esta sección. Estamos todavía en la viñeta fórmulas. Ahí estamos trabajando. Dato 1, dato 2. Hice la suma, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer la fórmula de promedio. ¿Qué es el promedio? Lo voy a explicar matemáticamente. Pero bueno, voy a detenerme, voy a seguir en el siguiente video con el concepto de suma, promedio, máximo y mínimo de las fórmulas de Excel.